Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Dice el Salmo 119, versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy apasionante que tiene que ver en la sucesión de las potencias mundiales. Hemos visto de que las potencias inician desde cero, al magnificarse en grandes estructuras sociales. Las potencias mundiales iniciaron con hombres que tomaron decisiones en las que ayudaron a formar ciudades y posteriormente reinos, y así imperios y potencias mundiales. Recordando en Génesis capítulo 4, versículo 19, habla de un hombre llamado Lamec, el cual empezó a formar o reunir aldeas o ciudades. Posteriormente fue Nimrod, con la torre de Babel, con las ciudades que hizo, un pequeño reino o microrreino, y así empezaron a multiplicarse los hombres. De esta manera empezaron a presentarse en las naciones, donde empezaron las guerras por la sujeción, por el poder, por el territorio y los recursos que tenían. Se ha mantenido esa competencia hasta el día de hoy, ya de una forma muy magnificada. Así empezaron a surgir las naciones, las potencias humanas, y se fueron formando en el transcurso del tiempo. Las bestias, como lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel y en el capítulo 7 del libro de Daniel. La sucesión de potencias humanas, del cómo se desarrollaron según la Biblia y cuáles son. Y están basados en el historial de la Biblia. Tomando el recuento cronológico de la Biblia, hemos dicho de que la Biblia es histórica, porque Jehová es un Dios histórico. En la Biblia se encuentran fechas. Cuando vamos a los libros proféticos importantes, siempre se da una fecha, como por ejemplo, en el año primero, en el año segundo, etc. Como en Nehemías capítulo 2 sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, o como lo dice Daniel en el capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Habla de determinado rey donde ocurrió acontecimientos o visiones de un sueño. La Biblia pone un relato histórico con fecha para la autenticidad de que el relato es real y no es inventado. Sin embargo, los historiadores seculares, los que no avalan y no aceptan la Biblia como un libro histórico fiel y digno, ponen en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Ellos tienen discrepancia. Por eso los arqueólogos que desentierran restos hacen sus cálculos y muchas veces no se ajustan a lo que la Biblia narra. Y es allí donde dicen de que la Biblia está compuesta de cuentos, de mitos y de fábulas. Por lo tanto, dicen que no se puede tener en cuenta ni confiar en las fechas que da la Biblia. Un ejemplo de discrepancia de los arqueólogos en cuanto en la raza humana. Mientras la Biblia muestra de que la raza humana tiene un poco más de 6.000 años, los cuales son sostenidos por las genealogías y los datos cronológicos, los cuales son veraces. Sin embargo, la historia secular dice de que el hombre tiene sobre la tierra entre 12.000 o 15.000 años, e incluso los descendientes de la raza humana, como el hombre de Cromañón, el hombre de las cavernas, todos esos hombres antes de nuestra generación, antes de que llegaran los Homo sapiens, la generación llamada inteligente, el hombre sabio del cual se está poblando la tierra, antes de eso hubo humanos que no estaban completamente desarrollados según la evolución, porque proceden de una rama de los primates o los simios. Para entender lo de la evolución, los que creen en la evolución ponen a la raza humana en un número de tiempo y de años que sobrepasan por creces a lo que la Biblia dice que el hombre tiene. Mucho más
de 6.000 años sobre la tierra. Los historiadores están en desacuerdo con fechas, lugares y personajes bíblicos. Ellos no lo aceptan, tomando como mitos algunos recuentos de la escritura, narraciones, hechos, sucesos. Para ellos son mitos de la escritura, de un pueblo que es igual a los demás, como los egipcios, a los asirios, que tienen sus historias como si fuesen fantásticas. Israel en la Biblia no se escapa de esto. Cosas como el diluvio, como lo ocurrido en Sodoma y Gomorra, como la construcción de la Torre de Babel, como la caída o el derribamiento de los muros de Jericó, para los historiadores seculares no son sucesos reales o históricos, sino que son narraciones de ciertas naciones que quieren engrandecer su cultura y así sobresalir en el escenario mundial de las naciones. Obviamente vamos a hacer un análisis de las potencias mundiales humanas, de la gobernación del mundo, del hombre, a partir de lo que nos cuenta la Biblia. Sin embargo, vamos a tener en cuenta datos seculares que se ajusten a lo que la Biblia dice. No es que no creamos en lo que los arqueólogos o historiadores dicen, sino más bien en la convicción de que la Biblia es un libro histórico y real. Y tomamos de la historia secular lo que la Biblia se ajusta y desechamos lo que no está acorde, aclarando del no cerrarnos en polaridad de una idea y no aceptar otra. No, simplemente estamos convencidos de la veracidad y aceptamos lo que la Biblia dice. Así que el análisis de las potencias y gobernaciones humanas lo haremos desde la perspectiva bíblica, porque damos por sentado de que la Biblia es un libro histórico, siendo Jehová el Dios verdadero y los relatos de la Biblia son fieles, dignos y reales. Y para ello nos apoyamos en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, donde la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él dijo, lo va a hacer. Si Él habló, lo ejecutará y lo llevará a cabo. Tomaremos como base, como punto de partida, la historiosidad y la cronología de la Biblia. Empezaremos desde Daniel capítulo 2, donde aparece en un orden de potencias de dominios o hegemonías mundiales, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, en sueño, Dios le reveló la sucesión de potencias mundiales, donde Nabucodonosor y Babilonia están incluidos. Al ver una imagen imponente, la cual su cabeza era de oro, su pecho de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro de alfarero. Así, mis amados en el Señor, damos inicio a este tema apasionante que tiene que ver con la sucesión o hegemonías de las potencias mundiales del gobierno de los hombres. En el próximo video continuaremos hablando acerca de este tema, que analizaremos de cada potencia una a una, tanto cronológicamente como históricamente, y corroborado por la Biblia, que es la palabra de Dios, que sabemos que Dios es un Dios histórico y que Dios nos deja estos registros que sucedieron, que son reales, para que podamos identificar y así podamos creer de que la palabra de Dios es veraz y real y verdadera. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.